amigos? Bienvenidos a CNC Matinal. Hoy tenemos una edición especial y es que el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, acude hoy al Congreso de la República para pedir el voto de confianza. La sesión está prevista para las 9 de la mañana y nosotros, por supuesto, vamos a estar informando al respecto ininterrumpidamente. Vamos ahora a presentar los titulares del día. Gabinete ministerial que preside Cateriano se presenta hoy ante el Pleno del Congreso. Voto de confianza se obtendrá con mayoría simple en número de asistentes. Congresista Gastañadui aseguró que entregó documentación sobre compra de la empresa Todo Graf. Fue tras presentarse ante Comisión Belaún del Ocio. Aerolínea LAN tendría deuda de 1.200 millones de soles con la SUNAT, informó Grupo de Trabajo sobre Convenios Aéreos. Legislador Freddy Otárola recibió a pobladores de asentamiento humano de San Martín de Porres. Se comprometió a gestionar construcción de muros de contención. UNP redujo plazo para verificar expedientes de jubilados que solicitan una pensión. Así lo informó su titular ante la Subcomisión de Fiscalización. Vamos con las noticias. En breve, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, acompañado del íntegro de su gabinete, se presentará ante el Pleno del Congreso para exponer y debatir la política general del gobierno, así como solicitar el voto de confianza. Tenemos el informe. La citación, dispuesta por la titular del Parlamento, Ana María Solórzano Flores, se enmarca en lo que señala el artículo 130 de la Constitución Política, precisando que el nuevo Consejo de Ministros cuenta con 30 días para concurrir al Parlamento y solicitar el voto de confianza luego de asumir sus funciones. Previamente, el jefe del gabinete ministerial deberá exponer la política general del gobierno, debatir la misma y exponer las principales medidas que requiere su gestión. Luego de ello, el ministro Cateriano pedirá la cuestión de confianza a la representación nacional. De acuerdo al artículo 82 del Reglamento de Congreso de la República, la cuestión de confianza que plantee el titular de la PCM será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto del Pleno del Congreso. El voto de investidura se logra cuando el gabinete obtiene la mayoría simple del número legal de congresistas, es decir, 66 votos. Si el Pleno negara su confianza, el presidente de la República aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y la de los demás ministros y nombrará un gabinete nuevo de inmediato, informó Central de Noticias del Congreso. Sobre la presentación del jefe del gabinete ministerial, Pedro Cateriano, el congresista Johnny Lescano dijo que no se debe condicionar el voto de investidura con el debate pendiente en el Pleno de los informes de sanción contra 4 parlamentarios. Bueno, las expectativas es que haya un discurso contundente de medidas concretas, de impulsar proyectos de ley en el Congreso, conjuntamente con el gobierno, y consecuentemente no solamente a reactivar la economía, reactivar la inversión, como ya lo ha hecho de conocimiento el primer ministro, sino reactivar la economía del pueblo. Nosotros necesitamos aumentar el sueldo mínimo vital, nosotros necesitamos una nueva ley pero sin recortes para los jóvenes, necesitamos las AFP, una reforma de las AFP, necesitamos que no se descuenten las gratificaciones y consecuentemente nosotros le hemos hecho llegar todos estos requerimientos al primer ministro en la reunión con Acción Popular y finalmente que se haga más rápido la inversión en la instalación de agua. Todos los pueblos de Lima y de otros lugares están pidiendo inversión en agua y la inversión en el agua potable, que hay dinero, no está yendo con la velocidad que debe ir. De tal manera que esperamos eso, que se atienda, que se dé un mensaje adecuado al pueblo, no solamente a los inversionistas, sino al pueblo del Perú, porque ellos también tienen necesidades que atender. De otro lado, el congresista Santiago Gastañadui se presentó ante la comisión que investiga el caso Martín Belaún del Ocio. En declaraciones a la prensa dijo que entregó la documentación sobre la compra de la empresa Todo Graf. Me he preguntado sobre Todo Graf, cómo compré las acciones en Todo Graf, y ya he reiterado que se las compré al señor Martín Belaunde en el año 2006, que era una empresa que prácticamente solo estaba construida por activos, eran entre 3 o 4 máquinas de segundo uso, máquinas que a los pocos meses ya presentaban desperfectos, que había que comprarles los repuestos, hacer el mantenimiento. Era una empresa que no tenía una cartera de clientes, era una empresa que no tenía bienes inmuebles, era una empresa que no tenía una marca y que nosotros justamente las construimos, ¿no? También se me ha preguntado sobre la donación que le hice de las acciones a mi señora esposa, que fue en el año 2011, antes que yo ingresara
a candidatear, porque creía que debía dedicarme exclusivamente a la política y que no se veía bien, digamos, que yo tuviera una empresa por un tema para evitar cualquier suspicacia. También le dije, por ejemplo, que yo antes trabajaba en la empresa Petroperú y también cuando ya gané las elecciones renuncié a la empresa Petroperú porque cualquier problema que se hubiera presentado con Petroperú se me iba a acusar que de repente era que la estaba protegiendo, ¿no? 8:09 de la mañana, la aerolínea LAN tendría una deuda de 1.200 millones de soles por impuestos no pagados a la SUNAT, informó el congresista Roberto Angulo, presidente del grupo de trabajo que evalúa los convenios aéreos suscritos por el Perú. El legislador señaló que también no existe reciprocidad en uno de los memorándums de entendimiento suscrito entre nuestro país y Chile. Hay un convenio también de un tratado de doble tributación, de forma tal que se paga solamente tributo en uno de los países, ¿no? Si en el caso de Chile, por ejemplo, recoge pasajeros de Santiago, los lleva a través de nuestro territorio y hacia los Estados Unidos, no paga impuestos, sino los paga en Chile, ¿no? Si recoge pasajeros nuestros, ¿no? También los paga en Chile. Entonces nosotros no podemos hacer lo mismo. Si nosotros recogiéramos pasajeros de Lima, los lleváramos a Santiago y de ahí al Asia, bueno, tampoco Chile no cobraría impuestos, no lo cobraríamos nosotros, pero como no llevamos nada, llevamos 0 pasajeros, entonces Chile se está beneficiando con mucho, ¿no? En la realidad, entonces, Perú está en amplia desventaja por motivo de este convenio. Sí, total desventaja. Nosotros no tenemos absolutamente ningún beneficio, ¿no? Porque se podría decir, bueno, demos beneficio, demos libertades para que vengan turistas, para que vengan turistas de Estados Unidos y todo lo demás, pero no pasa eso. No, las quintas libertades son simplemente para que LAN Chile pueda beneficiarse en este caso. Usted también ha señalado que la empresa LAN Airlines tendría una deuda con nuestro país de aproximadamente 1.200 millones de soles. Sí, SUNAT está exigiéndole a LAN, ¿no?, el pago de 1.200 millones de soles. No sabemos exactamente cuál es el concepto. Sabemos que existe la deuda, sabemos el monto y sabemos que está en el Tribunal Fiscal, pero la SUNAT no nos ha querido dar, dice porque existe cierta reserva tributaria, no nos ha querido dar precisamente el concepto. Autoridades locales y regionales de diversas zonas del país participaron en el foro sobre financiamiento de proyectos de inversión pública que organizó la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Veamos de qué se trata. El congresista Fernando Andrade resaltó la importancia que los funcionarios conozcan los procedimientos para lograr el financiamiento de proyectos de inversión pública sobre seguridad ciudadana a fin de evitar que este año que el Ejecutivo ha destinado 300 millones de soles para este tipo de proyectos sean mejor aprovechados, ya que según dijo, en el 2014 solo se utilizó 83 de los 250 millones que se destinaron para ese fin. Lo que yo quiero es que se lo lleven, que se acaben los 300 millones, que lo sepan pedir y que hagan ustedes sus proyectos, que sean claros, buenos y que los del MEF no le pongan ninguna excusa para no dárselos. Y de esa forma pues se los puedan llevar. Y para eso hemos hecho este evento. Este evento hemos invitado a las personas que saben. El alcalde de la provincia de Junín, Percy Chagua Guaranga, refirió que su comuna busca hacer realidad la construcción de un nuevo local para su comisaría y un proyecto integral de seguridad ciudadana. En la reunión, Fausto Blas Espinosa, especialista del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó los lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública de seguridad ciudadana en el marco de la Ley 27933. ¿Qué demanda la población en las calles? En las ciudades donde hay altos índices de delincuencia. ¿Qué cosa demanda? ¿Demandará cámaras? ¿Demandará patrulleros? ¿O demandará serenos? ¿Qué demanda? Seguridad. Finalmente, el general PNP Roberto Villaramiel destacó el hecho de que el Perú sea el primer país de la región en contar con un plan de seguridad ciudadana. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. La Oficina de Normalización Previsional, ONP, redujo el número de expedientes de los jubilados que esperan una pensión, además de mejorar el servicio de atención. Así lo afirmó su titular Diego Arrieta ante un grupo de trabajo de fiscalización del Congreso.
Un servicio eficiente, inmediato y transparente para minimizar el tiempo entre el cese del trabajador y la entrega de la pensión, así como para disminuir el tiempo de respuesta en el proceso de calificación, fueron los lineamientos de gestión expuestos por Diego Arrieta, jefe de la Oficina de Normalización Previsional, en la sesión del grupo de trabajo que fiscaliza ese tema. El tiempo de respuesta al cierre del ejercicio 2014 fue de 76 días, o sea, como tiempo promedio de solución por expediente. Al cierre de diciembre del 2014, como le mencionaba. Al cierre del último trimestre, o sea, de marzo de este año, estamos en 46. Aseguró que en los últimos 4 años, la ONP redujo en 80% el número de expedientes que se encuentran a la espera de ser resueltos por la institución. Dijo además que la prioridad es que los asegurados puedan gozar de una pensión en un plazo oportuno, recibiendo orientación y un servicio adecuado en tiempo real. Nuestro objetivo de corto plazo es alcanzar el límite de los 90 días como tiempo máximo de resolución. El año pasado, o sea, cerramos diciembre con el 87% que se resolvía dentro de los 90 días. Hoy día estamos en 90% y esperamos en unos pocos meses llegar al 100% dentro de los 90 días. Al respecto, el titular del grupo de trabajo, Alejandro Aguinaga, expresó su preocupación por la situación de miles de aportantes que se ven obligados a recurrir a la vía judicial para hacer respetar sus derechos y poder cobrar una pensión luego de años de aportación a la ONP. ¿Cómo les vamos a poder dar una solución a esta gente? Hemos visto que sí es cierto, de 126.000 juicios se ha bajado a 25.000, pero de todas maneras 25.000 en un universo de 493.000 pensionistas, estamos hablando de un 5%. Finalmente, el máximo representante de la ONP informó que cuenta con un presupuesto de 5.933 millones de soles, monto cuya mayoría será destinada al pago de pensiones, toda vez que el 70% de esos recursos proviene del aporte de los trabajadores. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. El congresista Freddy Otárola se comprometió a gestionar la construcción de 8 muros de contención en el asentamiento humano El Cerro La Milla en San Martín de Porres. Fue durante una reunión con pobladores de ese sector. Veamos. El anhelado proyecto de construir 8 muros que servirán de contención a los tubos de agua y desagüe del asentamiento humano Milla en el distrito de San Martín de Porres serán gestionados por el congresista Freddy Otárola Peñaranda. Yo hablaré con el ministro porque nosotros no titulamos, nosotros gestionamos para que de una vez empuje el coche. En muros de contención yo requiero urgentemente que me haga llegar los proyectos que están aprobados y que los ingresen a Trabaja Perú para ayudarles en gestión y buscar financiamiento. Señaló que se ha avanzado mucho en la ejecución de los muros de contención y que 5 estarían por concretarse. No cometamos un error de que todo o nada. No es así. A veces los presupuestos no alcanzan. Lo que ya está, que vaya avanzando. Y lo que falta, no nos olvidemos. Los que tienen también tienen que ser solidarios con los que faltan, ¿no? Apoyemos, han habido problemas de saneamiento, me dice, por eso 2 proyectos no han ido. Solucionemos esos problemas para que vayan. El asentamiento humano es ocupado actualmente por miles de familias que además están a la espera de la titulación, a lo que el congresista indicó que ya es un hecho. Yo creo que la titulación es casi un hecho, ¿no? Programemos, quizá de acá un mes, 2 meses, una nueva reunión, pero ya estas reuniones tienen que ser solo de trabajo. Al evento acudieron ingenieros de Sedapal, quienes dieron información respecto al avanzado en cuanto al proyecto. Confirmaron que este viernes concluye la etapa del informe final, de la etapa de preinversión, y que el paso siguiente es la viabilidad y procedimiento de la elaboración del expediente técnico. Desarrollar acciones de cooperación para lograr la formalización de la minería artesanal y combatir la informalidad en este sector fue el tema central del foro denominado Situación Actual y Perspectivas de la Pequeña Minería que se realizó en el Parlamento. Vamos a ver de qué se trata. Al ser la minería artesanal una actividad que explota los recursos metálicos de un territorio de manera no tecnificada, es necesario desarrollar acciones de cooperación que contribuyan a la formalización y que fomenten la responsabilidad social y ambiental, promoviendo el uso de métodos y tecnologías eficientes. Y lo más difícil del proceso de formalización es ponernos de acuerdo con el titular del denuncio, porque si no hay ese contrato de producción o de explotación, no va la formalización.
En el foro Solución a la problemática de la informalidad de la pequeña minería artesanal, organizado por el congresista Ángel Neira, se dijo que muchos de los gobiernos regionales que tienen la responsabilidad de fiscalizar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal solo cuentan con 1 o 2 personas dedicadas a fiscalizar estas actividades, cuando son decenas de miles de mineros localizados en sus respectivas jurisdicciones. Le dijeron al gobierno regional, vamos a formalizar, y no les enviaron ni un centavo. ¿Qué hacían? Una dirección regional con 4 trabajadores y una camioneta que tiene de antigüedad 8 o 9 años. ¿Qué va a hacer, pues? Felipe Quea Justo dijo que se estima que hay más de 300.000 mineros artesanales en el Perú y solo 10.000 avanzan en el proceso de formalización, un camino bastante largo, costoso, lento y burocrático en el que se debe promulgar una ley que facilite los procedimientos de saneamiento físico-legal y formalización de la propiedad agraria. Tiene que haber una ley que facilite los procesos de saneamiento físico, legal y de formalización de la propiedad agraria. O sea, en Madre de Dios y en general, ¿cuántas comunidades? Una cosa es una comunidad nativa o campesina reconocida y otra cosa es titulada. Y al no estar titulado, los temas de terreno, propiedades, etcétera, son complicadísimos. Por su parte, el congresista Ángel Neira manifestó que el gobierno debe priorizar la regularización de los mineros artesanales con el fin de evitar la informalidad. Eso es lo que el mensaje que hemos escuchado ahora, el diagnóstico. Por eso que ahora se están organizando, van a formar su cooperativa porque tienen información, saben movimientos, saben cuánto mueven, cuánto van a ahorrar y cuánto van a ganar. De eso se trata. Pues en conclusión, que la decisión de la acción inconstitucional va. O por congresista o por un alcalde, pero va. La fórmula ya la tenemos. Denis Ávila, Central de Noticias del Congreso. 8:20 de la mañana, crear en el Perú plantas que compitan en el mercado nacional y latinoamericano de moliendas en el sector minero fue el principal acuerdo de un evento realizado por el parlamentario vasqueño Néstor Valqui. Escuchemos. Las herramientas computacionales utilizadas en metalurgia están siendo desarrolladas con enfoque reduccionista. Sin el modelamiento previo, es decir, la base de datos con menos enfoque sistémico como la hoja de cálculo, el Excel, nos puede sacar de apuros. Sin embargo, se pueden superar estas deficiencias desarrollando software que facilitan el proceso de molienda en plantas concentradoras. Es un software aplicado a molienda de minerales. Entonces, esto ha sido desarrollado en la Universidad Nacional Danilo César Carrión a través del Vicerrectorado de Investigación. Entonces, bueno, nos hemos tomado un tiempo aproximadamente de 1 año y hemos llegado a un feliz término y recién es la primera vez que estamos exponiendo. El Perú es la tercera potencia minera en el mundo después de Rusia y Australia. Los cuadros intelectuales deben estar preparados para enfrentar estos retos. La investigación tecnológica va a permitir crear en el Perú software de calidad aplicada a los procesos metalúrgicos que compiten en el mercado nacional y latinoamericano. Cualquier tipo de información que necesitamos de la información de carácter técnico, lo vamos a tener de inmediato. Entonces, el colega metalurgista va a empezar a darle el debido tratamiento a las plantas concentradoras en 3 etapas o en 3 posibilidades. En el antes, cuando no existe la concentradora, en el ahora, cuando está operativo, y en el después. El parlamentario Néstor Valqui Matos, quien estuvo a cargo de la clausura del evento, destacó la importancia de la investigación en las universidades del país, justificando dentro de la ingeniería metalúrgica el modelamiento y simulación de procesos para crear y diseñar nuevos proyectos de forma moderna y optimizando los recursos. Y con esto nosotros vamos a automatizar las diferentes plantas concentradoras y nosotros nos sentimos orgullosos que estamos avanzando en este trabajo fundamental de la metalurgia. Denis Ávila, Central de Noticias del Congreso. Representantes de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos solicitaron en la Comisión de Energía y Minas la creación del Viceministerio de Hidrocarburos. Para ello han presentado los resultados de un estudio económico sobre el aporte de este sector al desarrollo nacional. Durante la sesión de la comisión que preside el congresista Rubén Coa, los representantes de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Fiorella Molinelli y Carlos Monjes, explicaron que es necesario contar con un órgano político para la industria, para lo cual, dijeron, debe crearse un viceministerio de hidrocarburos. Es importante fijar una política de Estado clara para este sector y eso se va a lograr a través de
un viceministerio de hidrocarburos con visión política clara, o sea, no hablar de políticas públicas, instrumentos que cambian con cada gobierno, sino una política de Estado clara en esta materia, ¿no? Que junto con Perupetro impulse la reorganización de los permisos y entidades. Al recordar que con el descubrimiento, explotación y llegada del gas de Camisea a Lima, se marcó un antes y un después en el sector hidrocarburos del Perú, dijo que se cambió la matriz energética del país por un combustible más barato y limpio. Resaltaron que, por ejemplo, entre el 2008 y 2013 las regalías por la explotación de hidrocarburos llegaron a ser 7 veces mayor a los de la minería. Si la solución a esto lo encuentran en la creación de un viceministerio, no sé si están agregando con ello más trámites y más burocracia, sobreponiendo o superponiendo a las entidades que ya hoy en día tienen que intervenir y autorizar. Y el tema que hay que mejorar en el país es la normatividad ambiental, ha quedado claro. Y también yo pienso que se debe conversar, debe haber una relación entre las empresas que explotan estos recursos y que exploran también con las comunidades campesinas, nativas, con los sectores agrarios. Los parlamentarios Manuel Cerillo, John Reinaga y Rubén Coa expresaron su respaldo a la mejor manera de extraer los hidrocarburos, que es a través del diálogo con la población y que además está pendiente de aprobarse en el Pleno medidas que aligerarán las inversiones en este sector. Informó Central de Noticias del Congreso. Y les contamos que el hijo de un agricultor cajamarquino llegó al Parlamento para solicitar justicia y esclarecimiento de la muerte de su padre por una supuesta mala praxis en el hospital regional de esa ciudad. Él estuvo acompañado del congresista Jorge Rimarachín. La denuncia realizada por Gomer Vargas, hijo del difunto agricultor de 61 años, Mario Vargas Tafur, contra el Hospital Regional de Cajamarca, por supuesta negligencia médica, fue recogida por el congresista Jorge Rimarachín y expuesta en conferencia de prensa. Se conozca estos hechos que demuestran un clarísimo abuso y sobre todo el proceso que se tiene en marcha para que haya una reparación por esta muerte que ha ocurrido por una negligencia clarísima, como se ha expuesto. Han transcurrido 3 años del fatal suceso donde Vargas Tafur fue internado por hipotermia cuando tenía varios politraumatismos en el cuerpo tras sufrir un accidente y que a pesar de los síntomas de dolor, solo se le administró analgésicos, conllevándolo a empeorar su situación y luego a la muerte. Acá está escrito cuáles son los procedimientos que deben actuar los médicos para tratar estos temas. Ellos no lo han tomado en cuenta este documento. Entonces, es por eso que nosotros venimos acá y pedimos acá al congresista Rimarachín y a todas aquellas personas que claman justicia y que se sancione a esta clase de personas que en realidad no están para servir. Los deudos piden justicia y la máxima sanción a los profesionales de la salud que no realizaron los procedimientos adecuados dentro del protocolo clínico médico, solicitándole al parlamentario representante de Cajamarca el apoyo respectivo para el seguimiento en el proceso que viene siendo dilatado al cambiar de magistrados, informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. La presidenta de la comisión que investiga los presuntos vínculos del narcotráfico con la política, Rosa Mavila, informó que el próximo martes 28 interrogarán en el penal de Ancón a Miguel Facundo Chinguel ante sus posibles vínculos con Gerald Oropesa. Estamos investigando ya las incidencias del caso y el martes en la primera hora nos vamos a trasladar al establecimiento penitenciario Miguel Castro el 1, donde purga prisión Facundo Chinguel por su naturaleza de interno primario, para hacer un interrogatorio sobre la materia. Nosotros no vamos a investigar los temas penales, sino los vínculos que pudieran existir entre el señor Facundo Chinguel y Gerald Oropesa y la red de criminalidad que, como sabemos, se está destapando en estos días procedente principalmente de fuente mediática. Pero tiene con prioridad, se tiene que ser con prioridad a uno. El tema del Abra con Oropesa, lo que despierta la sospecha es que hay un móvil político acá para aprovechar la coyuntura y sacar réditos, ¿no?, por parte nacionalista. No vamos a hacer prioridad a ningún caso. Sin embargo, como usted entenderá, el carácter especializado de nuestra comisión hace que tengamos que responder por la naturaleza de la investigación
a esta por los efectos sociales y políticos también que pueda tener. Sin embargo, yo debo decirles con absoluta transparencia que la comisión que presido va a investigar a personajes de distinta procedencia política y casi de todas las fuerzas políticas, y que además no son solo personajes de estatus nacional, sino regional y local. Hay una lista de alrededor de 30 individualidades, principalmente de arraigo regional y local, que ya han sido notificados y van a ser citados gradualmente en los próximos meses. Y esta es una buena noticia para los pobladores de la zona sur de Lima. El gerente general de Sedapal, Marco Antonio Vargas Medina, anunció que no se cobrará los 6 días que se aplicó un corte del servicio por trabajos de conexión de tuberías en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Surco y La Molina. Fue en respuesta a la congresista Lourdes Alcorta, quien luego de preguntar por qué se suspendió 6 y no 2 días, como estaba previsto, el servicio de agua en 5 distritos del sur de Lima, Marco Antonio Vargas Medina, gerente general de la empresa estatal, explicó las causas y acciones tomadas. Yo estoy hablando de una población que no han tenido agua, no es que el caño goteo, que el agua se pase por el water o no justo al caño, no han tenido una gota de agua en todo el barrio. Y han llegado recibos de 400, de 500, de 1000, gente recontra, humilde, pata al suelo. Y encima con cobranzas colectivas. Pero Sedapal es la empresa más desprestigiada que hay en el Perú. Eso es verdad. Entonces, mi obligación, la nuestra, es sacar la cara por los vecinos. Al haber tenido cerca de 6 días sin agua, ciertas zonas de Villa María del Triunfo, nosotros efectivamente no vamos a cobrarle por esos días, definitivamente. Y nosotros en realidad llegan reclamos, cerca de 2000 reclamos por año, Sedapal. Y dentro de esos está muchos consumos, llamamos atípicos, en algunos casos que en realidad son consumos por descuido, principalmente de los usuarios. Por otro lado, para abordar el tema de la explosión de una tubería de gas natural en San Isidro el pasado 14 de abril, asistió el gerente general de la empresa responsable de la distribución, Cálida, Adolfo Gedein Ramos, quien señaló que luego de ocurrido el incidente han tratado de conversar con el alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, para tratar el tema sin obtener respuesta alguna. El burgomaestre también había sido invitado a la sesión, pero se excusó de asistir por compromisos asumidos por el aniversario de ese distrito. Primero, explicarle cómo es el protocolo en caso hubiera una afectación. Segundo, qué acciones debe tomar y cómo coordinarlas. Esto lo hacemos con todos los alcaldes de la ciudad. Trabajamos con todo su equipo para que sepan qué hacer. Y en el caso de las afectaciones, hablar con el alcalde. Y nosotros asumiremos lo que tengamos que asumir. Nunca hemos dejado de asumirlos. Al término de ambas exposiciones, el presidente de la comisión, Johnny Lescano, manifestó que cursará oficio al burgomaestre de San Isidro a fin de que pueda reunirse con los representantes de Sedapal y Cálida para analizar lo ocurrido, al tiempo de exhortar a coordinar acciones a fin de evitar que situaciones como la registrada en ese distrito se repitan. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Bien, a esta hora de la mañana es momento de revisar nuevamente los titulares del día. Gabinete ministerial que preside Cateriano se presenta hoy ante el Pleno del Congreso. Voto de confianza se obtendrá con mayoría simple en número de asistentes. Congresista Gastañadui aseguró que entregó documentación sobre compra de la empresa Todo Graph. Fue tras presentarse ante Comisión Belaún del Ocio. Aerolínea LAN tendría deuda de 1.200 millones de soles con la SUNAT, informó Grupo de Trabajo sobre Convenios Aéreos. Legislador Freddy Otárola recibió a pobladores de asentamiento humano de San Martín de Porres. Se comprometió a gestionar construcción de muros de contención. UNP redujo plazo para verificar expedientes de jubilados que solicitan una pensión. Así lo informó su titular ante la Subcomisión de Fiscalización. Bien, en breve el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, acompañado del íntegro de su gabinete, se presentará ante el Pleno del Congreso para exponer y debatir la política general del gobierno, así como solicitar el voto de confianza. Tenemos el informe. La citación, dispuesta por la titular del Parlamento, Ana María Solórzano Flores, se enmarca en lo que señala el artículo 130 de la Constitución Política, precisando que el nuevo Consejo de Ministros cuenta con 30 días para concurrir al Parlamento y solicitar el voto de confianza luego de asumir sus funciones.
Previamente, el jefe del gabinete ministerial deberá exponer la política general del gobierno, debatir la misma y exponer las principales medidas que requiere su gestión. Luego de ello, el ministro cateriano pedirá la cuestión de confianza a la representación nacional. De acuerdo al artículo 82 del Reglamento de Congreso de la República, la cuestión de confianza que plantee el titular de la PCM será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto del Pleno del Congreso. El voto de investidura se logra cuando el gabinete obtiene la mayoría simple del número legal de congresistas, es decir, 66 votos. Si el Pleno negara su confianza, el presidente de la República aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y la de los demás ministros, y nombrará un gabinete nuevo de inmediato, informó Central de Noticias del Congreso. Bien, y a esta hora de la mañana vamos a enlazarnos con nuestra compañera Perla Villanueva. Ella se encuentra en exteriores del Congreso de la República y tiene información importante que contarnos. Buen día, Perla. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Así es, hoy es un día muy importante aquí en el Congreso de la República, tal y como tú lo has venido mencionando desde muy temprano. Te tengo que informar que aquí en el frontis de Palacio Legislativo las cosas están muy movidas, puesto que ya han venido desde hace algunos minutos llegando los ministros, el gabinete ministerial de Pedro Cateriano, jefe de gabinete, que hoy se presenta ante la representación nacional precisamente para solicitar, tal y como lo manda la ley, tal como lo manda la Constitución y el reglamento del Parlamento, pues el voto de confianza. Está llegando en estos instantes precisamente el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. La seguridad aquí está completamente dispuesta. Va a saludar a la congresista Lourdes Alcorta, quien está llegando también en este momento. Ingresa entonces el jefe del gabinete ministerial, Pedro Cateriano. Va a recibir los honores de parte del jefe de línea de aquí del Parlamento Nacional, en momentos en que los periodistas, cronistas parlamentarios se encuentran ya dispuestos también para brindar la cobertura respectiva a esta importante sesión de investidura que se da tal y como lo manda la ley el día de hoy. El jefe de gabinete conversa con la prensa, quienes están ubicados en estos momentos aquí en el hall de los Pasos Perdidos al ingreso al hemiciclo principal. Consiste en un acto mediante el cual el gabinete concurre al Congreso para obtener la confianza, es decir, el aval político del Poder Legislativo para el programa de gobierno y las principales medidas que debe adoptar el gabinete que presido. Y en ese sentido, esperar, porque eso es lo que debe acontecer en un espacio como este. Habrá un debate sobre lo que voy a exponer y al final una votación. Mediante este mecanismo se extenderá o se negará la confianza. Las políticas económicas y lo que va a pasar con la DINI son dos temas que están pidiendo. Lo que voy a decir ya lo van a conocer en breves momentos. Así que muchas gracias y muy buenos días. Palabras del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, a su ingreso aquí al Parlamento Nacional esta mañana, muy temprano, ya minutos antes a lo que ha sido convocada esta sesión del Parlamento Nacional, convocada para las 9 de la mañana por la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano. Precisar que han sido ya otros ministros quienes también han hecho su ingreso al Parlamento Nacional desde muy temprano. La primera en llegar fue la ministra de Energía y Minas, Rosa Ortiz, luego el ministro de la Producción, Piero Gessi, luego la titular de la cartera de Cultura, Diana Álvarez, y también el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. También han continuado llegando funcionarios de las diferentes carteras ministeriales desde muy temprano hoy. Y ese es el panorama que tenemos aquí en el frontis de Palacio Legislativo, ingreso a Palacio Legislativo, puerta principal del Parlamento Nacional. Continúan llegando los ministros.
el ministro de Defensa, en este caso, que hace su ingreso y recibe el saludo correspondiente de parte del jefe de línea. Segunda nota, ¿no? Continúan llegando los ministros al Congreso de la República y es que en unos minutos más entonces se va a dar inicio ya a esta sesión plenaria donde se va a solicitar el voto de confianza. Ha llegado ya entonces el ministro de Salud, más temprano ha llegado también ya el jefe de gabinete, el señor Pedro Cateriano, también han llegado los ministros de Energía y Minas, la señora Rosa Ortiz y también otros ministros. Ya estamos bastante cerca a la hora pactada para esta sesión plenaria donde se va a solicitar el voto de confianza. Hay mucha expectativa en torno a esta reunión. Y es que el presidente del Consejo de Ministros va a exponer la política general de gobierno y las medidas que requiere su gestión por espacio de hora a hora y media. Inmediatamente después se iniciará el debate y luego se solicitará el voto de confianza. Bien, vamos nuevamente con nuestra compañera Perla Villanueva. Tiene mucho más que informarnos. Adelante, Perla, te escuchamos. Bien, hay bastante movimiento, como vemos en los exteriores del Congreso de la República. Hay periodistas desde muy temprano esperando recoger las declaraciones de los ministros, qué es lo que esperan para esta sesión plenaria que finalmente se desarrolla alrededor de las 9 de la mañana. Bien, nosotros vamos a enlazarnos en cualquier momento con Perla nuevamente. Vamos ahora a comentarles que sobre la presentación del jefe de gabinete ministerial Pedro Cateriano, el congresista Johnny Lescano dijo que no se debe condicionar el voto de investidura con el debate pendiente en el Pleno de los informes de sanción contra 4 parlamentarios. Bueno, las expectativas es que haya un discurso contundente de medidas concretas, de impulsar proyectos de ley en el Congreso, conjuntamente con el gobierno, y consecuentemente no solamente reactivar la economía, reactivar la inversión, como ya lo ha hecho de conocimiento el primer ministro, sino reactivar la economía del pueblo. Nosotros necesitamos aumentar el sueldo mínimo vital, nosotros necesitamos una nueva ley pero sin recortes para los jóvenes, necesitamos las AFP, una reforma de las AFP, necesitamos que no se descuenten las gratificaciones y consecuentemente nosotros le hemos hecho llegar todos estos requerimientos al primer ministro en la reunión con Acción Popular y finalmente que se haga más rápido la inversión en la instalación de agua. Todos los pueblos de Lima y de otros lugares están pidiendo inversión en agua y la inversión en el agua potable, que hay dinero, no está yendo con la velocidad que debe ir. De tal manera que esperamos eso, que se atienda, que se dé un mensaje adecuado al pueblo, no solamente a los inversionistas, sino al pueblo del Perú, porque ellos también tienen necesidades que atender. De otro lado, el congresista Santiago Gastaña Duy se presentó ante la comisión que investiga el caso Martín Belaúnde Locio. En declaraciones a la prensa dijo que entregó la documentación sobre la compra de la empresa Todograf. Me he preguntado sobre Todograf, cómo compré las acciones en Todograf, y ya he reiterado que se las compré al señor Martín Belaúnde en el año 2006, que era una empresa que prácticamente solo estaba construida por activos, eran entre 3 o 4 máquinas de segundo uso, máquinas que a los pocos meses ya presentaban desperfectos, que había que comprarles los repuestos, hacer el mantenimiento. Era una empresa que no tenía una cartera de clientes, era una empresa que no tenía bienes inmuebles, era una empresa que no tenía una marca y que nosotros justamente las construimos, ¿no? También se me ha preguntado sobre la donación que le hice de las acciones a mi señora esposa, que fue en el año 2011, antes que yo ingresara, a candidatear, porque creía que debía dedicarme exclusivamente a la política y que no se veía bien, que yo tuviera una empresa por un tema para evitar cualquier suspicacia.
También le dije, por ejemplo, que yo antes trabajaba en la empresa Petroperú y también cuando ya gané las elecciones renuncié a la empresa Petroperú porque cualquier problema que se hubiera presentado con Petroperú se me iba a acusar que de repente era que la estaba protegiendo, ¿no? 8:44 de la mañana, la aerolínea LAN tendría una deuda de 1.200 millones de soles por impuestos no pagados a la SUNAT, informó el congresista Roberto Angulo, presidente del grupo de trabajo que evalúa los convenios aéreos suscritos por el Perú. El legislador señaló también que no existe reciprocidad en uno de los memorándums de entendimiento suscrito entre nuestro país y Chile. Hay un convenio también de un tratado de doble tributación, de forma tal que se paga solamente tributo en uno de los países, ¿no? Si en el caso de Chile, por ejemplo, recoge pasajeros de Santiago, los lleva a través de nuestro territorio y hacia los Estados Unidos, no paga impuestos, sino los paga en Chile, ¿no? Si recoge pasajeros nuestros, ¿no? También los paga en Chile. Entonces, nosotros no podemos hacer lo mismo. Si nosotros recogiéramos pasajeros de Lima, los lleváramos a Santiago y de ahí al Asia, bueno, tampoco Chile no cobraría impuestos, no lo cobraríamos nosotros, pero como no llevamos nada, llevamos 0 pasajeros, entonces Chile se está beneficiando con mucho, ¿no? En la realidad, entonces, Perú está en amplia desventaja por motivo de este convenio. Sí, total desventaja. Nosotros no tenemos absolutamente ningún beneficio, ¿no? Porque se podría decir, bueno, demos beneficio, demos libertades para que vengan turistas, para que vengan turistas de Estados Unidos y todo lo demás, pero no pasa eso. No, las quintas libertades son simplemente para que LAN Chile pueda beneficiarse en este caso. Usted también ha señalado que la empresa LAN Airlines tendría una deuda con nuestro país de aproximadamente 1.200 millones de soles. Sí, SUNAT está exigiéndole a LAN, ¿no?, el pago de 1.200 millones de soles. No sabemos exactamente cuál es el concepto. Sabemos que existe la deuda, sabemos el monto y sabemos que está en el Tribunal Fiscal, pero la SUNAT no nos ha querido dar, dice porque existe cierta reserva tributaria, no nos ha querido dar precisamente el concepto. 8:46 de la mañana, vamos a enlazarnos rápidamente con nuestro compañero Ricardo Alba. Tiene información importante que contarnos y es que recuerden que a las 9 de la mañana tenemos sesión plenaria. Acude ante el Pleno precisamente el gabinete encabezado por el señor Pedro Cateriano, quien pide el voto de confianza en unos minutos más. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. Efectivamente, ya varios de los integrantes del gabinete ministerial han llegado aquí al Congreso de la República. Hay un nuevo auto oficial que se ubica frente a la puerta principal para justamente ingresar al interior del Legislativo. Se trata de la ministra justamente de Inclusión Social. Ministra, buen día. ¿Confiada en el voto de confianza? Bueno, realmente venimos con mucha disposición y efectivamente esperamos obtener el voto de confianza por la institucionalidad de nuestro país. Muy amable, muy gentil, que le vaya muy bien. Ahí tenemos a la ministra entonces de Inclusión Social, quien justamente ingresa justamente en este instante al interior del Congreso de la República, recibe los honores justamente de la Guardia que escolta el recinto legislativo. Se continúan ya escuchando las sirenas justamente de la Policía Nacional, que da cuenta de la llegada de nuevos vehículos oficiales en este desplazamiento que se realiza con, permanencia cuando se desarrollan este tipo de sesiones. Hoy es la sesión de investidura del gabinete ministerial que preside Pedro Cateriano. Continúa llegando otro vehículo oficial, se abre justamente una de las puertas de la reja de acceso aquí al Congreso de la República, una camioneta de color azul metálico, que es la camioneta que justamente trae en su interior a personal de seguridad que está escoltando justamente al vicepresidente del Congreso, Norman Lewis, quien está llegando justamente aquí al Congreso. Don Norman, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal? Bueno, una sesión trascendental hoy, ¿no? Una sesión de investidura del gabinete ministerial de Pedro Cateriano. Así es, como manda la norma, la Constitución, el Premier con su gabinete tiene que dar una explicación al Congreso referente a su plan de gobierno, las propuestas que va a hacer, y entiendo que esa es la evaluación que tenemos a cargo de los congresistas hacer. Ha habido reuniones previas con todas las agrupaciones, ha habido una sensibilización de los temas y bueno, esperamos que esto vaya por el camino adecuado.
El reglamento establece que para la obtención del voto de confianza se requiere solo mayoría simple del número asistente. Así es, exactamente, la mayoría simple, por lo tanto, bueno, esperemos que haya asistencia. Es importante que haya masiva asistencia para que realmente se legitime una decisión del Congreso. O sea, creo que es lo más importante y que obviamente la explicación que dé el Premier Cateriano sea la adecuada, la que satisfaga a los congresistas. Le agradezco porque aquí continúa el movimiento. Muy gentil, don Armand, muy gentil. Que le vaya muy bien. Continúa, decíamos, el desplazamiento entonces de los integrantes del gabinete ministerial. Estamos justamente aquí con las imágenes entonces de la llegada de las diferentes autoridades que están llegando. Me confirma que seguimos al aire, Karina. Correcto. Ricardo. Seguimos entonces al aire aquí en vivo, a la espera justamente, decíamos, de la llegada del resto de integrantes del gabinete ministerial que preside Pedro Cateriano. ¿Qué establece el reglamento para este tipo de, digamos, de actividades y qué establece también la Constitución? Bueno, se habla solo de que se requiere el voto de confianza en la sesión de investidura con la mayoría simple del número de asistentes. Continúan los vehículos aquí, otra unidad móvil, otro vehículo oscuro de probablemente integrante de un integrante del gabinete ministerial. Es el ministro de Economía y Finanzas. Ahí está. Ministro, buen día, ¿confiado? No, bueno, acá venimos a pedir el voto y estamos seguros que todo va a ir bien. Muchas gracias. Correcto. Cristiano, buen día. Gracias a usted. Ahí está el ministro de Economía, entonces, conversando con el canal del Congreso, en exclusiva su ingreso justamente aquí al Parlamento Nacional. En esta llegada, como decíamos, de los ministros de Estado, hay confianza. Veíamos al ministro entonces de Economía, Alonso Segura, que nos decía que hay mucha confianza para lo que significa la presentación del gabinete ministerial en lo que va a ser su primera prueba de fuego, porque como se sabe va a requerir del voto de confianza o de investidura para la continuidad de este equipo de ministros. Nuevo vehículo oficial aquí en las puertas del Congreso de la República. Vamos a ver de quién se trata. Se abre ya el ministro de Transportes y Comunicaciones. Ahí está el ministro. Ministro. ¿Qué tal? Buen día, ministro. Buen día, buen día. El ministro Gallardo, rápidamente, entonces, no solo los buenos días, porque ya está con el tiempo. Acá hay otro vehículo más, son las 8:53 aproximadamente. Ya están ingresando con bastante premura para poder estar puntuales a las 9 de la mañana, que es la hora que se ha convocado a la sesión del gabinete ministerial. Ministro de Educación, buen día, ¿cómo está? Buenos días. ¿Mucha confianza para el día de hoy, ministro? Sí, mucha confianza para el día de hoy. ¿Algún anuncio especial en materia educativa? No, seguir avanzando en consolidar las reformas que ya se han iniciado. Mucha suerte, muy buen día. Ahí tenemos al ministro Saavedra, entonces, ministro Jaime Saavedra, titular de Educación, ingresando aquí al Congreso de la República en los exteriores justamente del recinto legislativo. ¿Cuál es la mecánica que se va a utilizar para este tipo de sesiones? Le vamos contando, Karina, que una vez que se complete el quórum reglamentario, la presidenta del Congreso suspenderá por unos instantes la sesión plenaria para invitar al gabinete ministerial en pleno a que haga su ingreso al hemiciclo. Luego de ello se iniciará la argumentación, sustentación o exposición de la política de gobierno por parte del presidente del Consejo de Ministros, tras lo cual se iniciará el debate y luego de un prolongado debate que seguramente se va a desarrollar a lo largo del día, ya se solicitará la cuestión de confianza. Antes de ir con Karina, me parece que hay otro vehículo. Permítame, Karina, un instante para que nuestros televidentes conozcan de quiénes se tratan. Bueno, son dos vehículos oficiales. El primero me parece que es del equipo de seguridad. Ya está el segundo vehículo oficial. Vamos a ver de quién se trata. Ya la mayoría de ministros de Estado están en el interior del Congreso de la República. Entiendo que están coordinando. Don Modesto Julca, ¿cómo está? Rápidamente. Estamos rapidísimo para... Hoy una cita especial para la democracia. Bueno, de hecho, creo que esperen un debate alturado, pueda finalmente analizarse y esperemos darle voto de confianza. No creo que su bancada ya tuvo una posición. Tenemos ya una posición, pero igual ahora tenemos una reunión de bancada en este momento. Creo que va a estar el presidente Toledo inclusive para poder definir algunos lineamientos generales, ¿no? ¿Va a venir el presidente Toledo aquí al Congreso? Esperamos que esté porque va a haber una reunión de bancada también para poder evaluar y analizar y ver cómo es que llevamos finalmente nuestras propuestas a que continúe
la democracia tiene que darse, ¿no? Indudablemente hay muchos temas que hay que ajustar. ¿Para la tarde va a ser esta reunión? Estamos ahorita con las coordinaciones. Muy amable, muy gentil. Don Modesto Julca, primer vicepresidente, quien nos anunció entonces que el presidente Alejandro Toledo estará aquí en el Congreso de la República para las coordinaciones de bancada una vez que se culmine con la exposición del gabinete ministerial. Ha dicho que si bien ya hay un acuerdo, un consenso, pues solo se espera ratificar el mismo una vez que se haya concretado. Ministra, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Mucha confianza para el día de hoy? Estamos confiados en el trabajo que hacemos nosotros y venimos a solicitar, como es un ejercicio democrático, y el voto de investidura, y ojalá lo logremos, pues. ¿En su sector habrá algún anuncio? Nosotros hemos venido trabajando tanto en comercio exterior como en turismo para sentar las líneas maestras en donde debemos avanzar. En el caso del comercio exterior, nosotros tenemos que seguir diversificando nuestra oferta exportable, que va de la mano con el Plan Nacional de Diversificación Productiva, diversificar mercados. Tenemos que facilitar para que la inversión privada luego crezca y genere más empleo. Y estamos también trabajando en el pilar del recurso humano con la capacitación y de la mano con las regiones. Y lo mismo estamos haciendo en turismo. Permítame una última consulta, tomando en cuenta que en el tema turístico nos va muy bien, y que cada año crecemos. ¿Hay alguna nueva, digamos, meta ambiciosa para Cusco, por ejemplo? Bueno, lo que nosotros presentamos en el plan estratégico de turismo es justamente, al igual que lo hacemos en comercio exterior, es la diversificación turística. Es decir, por más que Machu Picchu sea un ícono, no podemos depender exclusivamente de Machu Picchu. Nosotros tenemos por lo menos 7 u 8 corredores adicionales, la selva, la ruta Moche, tenemos el lago Titicaca, tenemos unas maravillas, Arequipa mismo. Tenemos nosotros tanto que mostrar al mundo y tenemos que seguir construyendo infraestructura, porque al turista se le trae con conectividad y con buena infraestructura. Agradezco mucho y que tenga mucha suerte. Muchísimas gracias y ojalá sea un buen día para todos. Muy amable. Muy bien. La ministra Magali Silva, entonces titular de Comercio Exterior, nos adelantaba detalles. Ministra de la Mujer, ¿cómo está? Buen día. Mucha suerte para hoy. Mucha suerte para todos los peruanos y peruanas. Rápidamente la ministra de la Mujer, entonces ingresa aquí al Congreso de la República. Mientras conversábamos con la ministra Magali Silva, justamente ella también ingresaba en paralelo aquí al Congreso de la República. Está también don Daniel Mora, quien está llegando aquí al Parlamento Nacional. Don Daniel, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué dice? Lo veo sonriente. Hay un acuerdo ya bancado, ¿verdad? Y a nivel de Perú Posible. Bueno, prácticamente tenemos un acuerdo después de la presentación de Pedro Cateriano con el presidente y los representantes del partido. Pero ahora vamos a tener una reunión a las 9. ¿Me confirma que el presidente Toledo estará por acá? No sé, no sé. Modesto Julca me decía que viene por aquí. No sé, no tengo mayor idea. Bueno, lo dejo para que lo vea muy bien, muy gentil. Otro vehículo oficial de un ministro de Estado. Vamos a ver de quién se trata en esta oportunidad para a ver si recabamos unas breves declaraciones. La canciller. Canciller, ¿cómo está? Muy buenos días. La primera prueba de fuego para el gabinete ministerial. Así es. ¿Con confianza, canciller? Con toda la confianza. ¿Algún anuncio en particular en materia de relaciones exteriores? Ya veremos. Muy gentil, que mucha suerte. Gracias. Bueno, la ministra de Relaciones Exteriores ingresaba rápidamente aquí al Congreso de la República. Va a recibir los honores a su alta investidura en este momento por parte del personal militar que se encuentra aquí en los exteriores, o en los interiores, mejor dicho, del Congreso de la República. Bueno, ya son prácticamente los últimos ministros de Estado. Ministro de Trabajo me parece que viene. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ministro, ¿cómo está? Buen día. Primera prueba de fuego para el gabinete. Sí, yo creo que venimos a cumplir los deberes democráticos. Y nada, con mucho entusiasmo porque estamos trabajando bastante. Bien, el ministro Magurate, entonces, titular de Trabajo, llegaba e ingresaba rápidamente, como lo hemos visto, aquí al interior del Congreso de la República. Continúan entonces el movimiento de los vehículos de las diferentes autoridades, no solo ministros de Estado, sino también congresistas de la República, quienes llegan junto con su equipo de asesores aquí al Parlamento Nacional. Están pidiendo que el vehículo se
ubica frente a la puerta Avance, porque parece que hay otra unidad oficial que está próxima a llegar. Bueno, viene aquí don Gustavo Rondón rápidamente. Don Gustavo, ¿cómo está? Ajá. Bueno, vamos a estar a la expectativa. Aquí está usted muy preocupado por el caso Tía María. Sí, Ricardo, buenos días ante todo. Creo que es importante levantar nuestra voz de protesta. Creo que el país no está para polarizar las cosas. Creo que el país está más bien para llamarnos a la concordia. Y en ese sentido hay que trabajar y hacer todos los esfuerzos porque el país mantenga la paz. Yo creo que la composición conciliadora que ha tenido Pedro Cateriano con los partidos políticos va a hacer que eso también pueda superarse a la brevedad. Sí, nosotros estamos expectantes de su mensaje de voto de confianza y esperemos que la cosa vaya en ese camino. Le deseo mucha suerte. Gracias. Muy gentil como siempre. Ricardo, muy amable, don Gustavo. Preocupado entonces él por el tema de Tía María, el tema Arequipa, que preocupa mucho también a la población. ¿Hay otro vehículo oficial? Bueno, vamos a ver. Están ingresando. Están ingresando entonces aquí, como decíamos, no solo ministros de Estado, sino también congresistas de la República, además también de asesores que llegan con los diferentes integrantes del gabinete ministerial. Aquí, como ocurre siempre en este tipo de actividades, el movimiento es intenso, es permanente, con la llegada de los diferentes integrantes del gabinete ministerial, que en concordancia con lo que establece el mandato constitucional, se hacen presentes para buscar el voto de confianza en esta sesión de investidura. Vamos viendo, me parece que este es el vehículo del congresista Carlos Tubino, si no me equivoco, que también está llegando aquí para participar de esta sesión plenaria. Bueno, ya la gran mayoría de ministros, Karina, está presente aquí, entiendo, en la antesala a la presidencia del Congreso, es decir, la sala Ramón Castilla, donde se les recibe a los integrantes del gabinete ministerial a fin de que esperen la invitación que, de acuerdo al protocolo de hoy, se sigue en la conducción de la sesión de investidura. Bueno, decíamos que esta, Karina, es una sesión de investidura del gabinete ministerial, que se desarrolla cada vez que se produce el cambio del jefe del equipo de ministros. La sesión de investidura se caracteriza porque en sesiones de este tipo el gabinete requiere el voto de confianza. El Congreso, como se sabe, dentro de su función de control y fiscalización del Poder Ejecutivo, tiene un plazo de 30 días para esperar lo que diga o el plan de gobierno que sustente cada equipo ministerial y para lo cual debe otorgarle el voto de confianza. Así que en esta sesión de investidura va a ocurrir ello. ¿Cuántos minutos debe hablar el presidente del Consejo de Ministros? No se estipula. Por lo general el discurso dura un promedio de 60 a 90 minutos, pero por supuesto vamos a estar a la espera de lo que diga el presidente del Consejo de Ministros.